Bienvenidos a este espacio. Este es un nuevo espacio del canal en donde quiero estar más cerca de ustedes y que podamos estudiar juntos. La idea es ir a través de estas 20 preguntas que estoy seguro les van a hacer en exámenes de microbiología. Y aquí vamos a ir pregunta por pregunta de una forma sencilla, estudiando todas las posibles opciones. Así que acompáñenme, esta va a ser una gran experiencia y espero que todos aprendamos juntos. Bueno, lo primero, un pequeño disclaimer sobre estas preguntas, pero bueno, vamos a la sexta pregunta. Esto está súper interesante, ¿no? Entonces dice: un hombre de 48 años acude a la consulta médica por diarrea. Otra vez volvimos a la diarrea. Durante las últimas 2 semanas. El paciente tiene antecedentes de trasplante hepático realizado hace 6 años. Entonces aquí tenemos que pensar que es una diarrea en un paciente inmunosuprimido. Complejo porque pues, es un paciente que tiene su sistema inmune debilitado. Tuvo una cirrosis por hepatitis hepática autoinmune y actualmente está en tratamiento con múltiples medicamentos inmunosupresores. Sistema inmune debilitado. No tiene fiebre. La frecuencia cardíaca es de 96 latidos por minuto, la presión es de 104/70 y la frecuencia respiratoria es de 14 respiraciones por minuto. Digamos que tenemos una diarrea que pues no tiene activado todo el sistema inmune. El examen físico revela mucosas secas, o sea, está deshidratado, abdomen blando, no doloroso. El examen rectal muestra heces marrones sin sangre, es una diarrea acuosa, y la microscopía de las heces, aquí probablemente sea donde esté la clave, utilizando la tinción de Ziel-Nielsen modificada, muestra múltiples organismos ácido-alcohol resistentes. Tenemos que pensar que Ziel-Nielsen es una tinción que nos sirve para detectar microorganismos ácido-alcohol resistente, que usualmente lo que hace es que estos microorganismos tienen una cápsula gruesa de ácido micólico. Entonces esta es una tinción en la que en alguna parte del proceso se agrega ácido y alcohol. Esto mata todas las bacterias y las únicas que quedan son las ácido-alcohol resistentes, y luego se agrega una tinción de color azul que permite ver cuáles son las bacterias que sobrevivieron. Entonces usualmente son bacterias bastante complejas, bacterias o parásitos que podrían llegar a ser teñidos. ¿Cuáles son las opciones? Entonces vamos acá con las opciones. Strongyloides stercolaris es un parásito que puede causar diarrea. Y este parásito tiene una característica, y es que sus hijos, sus larvas, migran a los pulmones. Es una locura, es unas enfermedades bien complejas. Usualmente se le llama larva currens y migra a través del cuerpo a todas las partes, usualmente a los pulmones. Entonces causa tos, falta de disnea, que es lo que se llama la sensación de falta de oxígeno. Pero aquí tenemos un paciente con diarrea. Entonces no sería la característica y pues no es un patógeno ácido-alcohol resistente. Giardia es otro parásito que también causa diarrea acuosa, pero lo que vemos en la microscopía de las heces son quistes circulares que tienen como cuatro hijitos dentro. Eso es usualmente lo que se ve. Dos. Entonces, y no tiñen con ácido alcohol. La listeria también es otro patógeno que causa diarrea, y más que todo pues en un paciente inmunosuprimido. No es un patógeno que cause con frecuencia diarrea en personas con su sistema inmune sano. O sea, puede causar enfermedades más graves en un paciente inmunosuprimido, o sea, puede causar sepsis, meningitis, pero este es un bacilo gram positivo. Un bacilo como lo vimos ahorita, pero este en lugar de ser gram negativo es gram positivo. En este caso el ácido alcohol lo mataría. O sea, si le echáramos la tinción de Ziel-Nielsen, moriría y no la veríamos. Entonces esta no es una opción. Mycobacterium avium complex es una posibilidad. Es una bacteria que va a salir ácido alcohol positiva y que infecta a pacientes inmunosuprimidos. Pero es una bacteria que causa en pacientes inmunosuprimidos un gran compromiso. Usualmente causa fiebre, usualmente causa pérdida de peso, enfermedades mucho más complejas. Digamos que pues nuevamente podríamos verlo en el ácido alcohol, pero no me parece como la opción más probable en un paciente que solo tiene diarrea. Digamos que no es la presentación clásica de Mycobacterium avium complex, o el MAC que le llaman. Y Cryptosporidium parvum es un microorganismo ácido-alcohol resistente. Este caso no es una bacteria, es un protozoo. Estamos hablando de un parásito que se transmite por vía fecal oral.
y usualmente puede causar en cualquier persona diarrea, no solo en inmunosuprimidos. Cualquier persona se puede causar diarrea por compartir alimentos contaminados con heces fecales. Este parásito viaja hasta el intestino delgado y ahí en el intestino delgado libera algo que se llaman esporozoitos. Vamos que él viene en forma de ooquiste, que es una especie de huevo, llega al intestino delgado y se convierte en esporozoitos, y esos esporozoitos infectan las células, crean nuevos ooquistes, causa diarrea y usualmente son diarreas de larga duración. Como dice acá, estamos hablando de una diarrea subaguda, 2 semanas. Entonces es un parásito que usualmente causa diarreas de 2 semanas en adelante y son ácido alcohol resistente. Y pues la prueba diagnóstica, la prueba diagnóstica es la PCR en heces, pero digamos que pues ya con esto podemos decir que se trata de un Cryptosporidium parvum y a mí me parece que pues esta es la respuesta correcta. Y efectivamente es la respuesta correcta en este caso. Entonces, lo que estábamos viendo sobre Cryptosporidium parvum, la persona ingiere los ooquistes, que son una especie de huevos, van hasta el intestino delgado. En el intestino delgado tienen todo este ciclo. Ellos tienen un ciclo asexual, un ciclo sexual, una autoinfección, o sea, suceden un montón de cosas dentro del intestino delgado, se aprovechan de nuestras propias células, digamos que tienen todo su ciclo de vida dentro del intestino delgado. Aquí resaltar que estos ooquistes usualmente nuevamente estaremos hablando de una zoonosis, están en el ganado, es el huésped final, y la persona pues cuando defeca produce otra vez ooquistes que salen, y si esta persona defeca por ejemplo en aguas recreacionales, se puede contaminar el agua, las personas toman ese agua y el ciclo se perpetúa. Entonces aquí lo estamos viendo con la tinción de Ziel-Nielsen, se ven rosadas y se ven pues estos protozoos en su forma de ooquistes. Esa es como la característica clínica de esta infección. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo creen que vamos? Nos hemos tomado tiempo, pero estamos revisando cada tema bien para que vayas a ese examen de microbiología y lo contestes perfecto. Que no haya duda de que lo hiciste muy bien. Bueno, vamos con la 7. Esta es una mujer de 45 años que trabaja como enfermera en un hospital universitario. Está siendo evaluada tras un accidente con aguja en la sala de partos. La paciente no tiene infecciones conocidas. Entonces tiene un accidente hospitalario con una aguja, o sea, potencialmente podría infectarse con cualquier patógeno de sangre. Y le hacen pruebas, evidentemente pruebas serológicas para determinar si está infectada, y lo que vemos es que tiene la hepatitis A, el IgM, que es el de infección aguda negativo, y tiene el IgG positivo, probablemente está vacunada contra la hepatitis A. Tiene los de hepatitis B, el de superficie negativo, el E negativo, tiene el anti-HBs positivo, entonces no tiene los antígenos, pero tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, y el resto de hepatitis B, C, de hepatitis B es negativo y la hepatitis C, o sea, no tiene el IgM antígeno central, no tiene IgG tampoco. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que sea cierta sobre el estado viral de la paciente? Entonces esto es algo que tenemos que estudiar para nuestros exámenes de microbiología, y es la serología del paciente con hepatitis. La serología para hepatitis A, para hepatitis B y hepatitis C, porque esta es la forma en que vamos a poder hacer diagnóstico. Entonces lo que vemos acá es que es una paciente vacunada para hepatitis A virus, y es una paciente vacunada para hepatitis B, porque tiene anticuerpos, esta es la parte más clave, contra el antígeno de superficie. Entonces, y no tiene ninguno, todo el resto son negativos. Este es el más fácil de diagnosticar. Si vemos en nuestro examen de una vez que solo tiene anticuerpos para el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, ya es una paciente vacunada. Aquí la clave es en nuestros exámenes nunca confundirnos entre el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Son dos cosas distintas. Si el paciente tiene positivo el antígeno, está infectado. Si tiene positivo el anticuerpo, pues está vacunado. Son mutuamente excluyentes. O es uno o es el otro. Si están los dos positivos, entonces es un paciente que probablemente tiene una infección aguda. Entonces, ¿es portadora asintomática? En este caso, pues no. O sea, sabemos que no es una portadora asintomática.
porque pues todos estos, el IgG contra hepatitis C es negativo, y veríamos el anti-HB positivo, que es uno de los marcadores de portadora potencialmente asintomática. Cualquiera de los dos, el anti-HB podría ser negativo, pero anti-HBC IgG saldría positivo. ¿Tiene hepatitis crónica? No, no tiene hepatitis crónica. Se acaba de pullar en la sala de partos. No, ¿cómo desarrollar hepatitis crónica? No lo tenía antes tampoco y no lo va a adquirir con el accidente que tuvo. Se ha recuperado recientemente de una infección por virus de la hepatitis B. Es falso, porque en ese caso tendría nuevamente este positivo y el anti-HBs positivo también, y está negativo. ¿Está eliminando activamente el virus de la hepatitis A? Es mentira, porque lo que tiene es el IgG positivo y el IgM negativo, lo cual indica una paciente vacunada contra el virus de la hepatitis A. ¿Ha sido vacunada contra el virus de la hepatitis B? Creo que esto es lo que estábamos hablando ahorita, y esta se trata probablemente de la opción correcta. ¿Está infectada con el virus de la hepatitis D? Usualmente para que haya hepatitis D tiene que haber hepatitis B. Este se llama el virus delta de la hepatitis. Entonces digamos que pues aquí no hay opción porque la paciente no está infectada. Y pues en ese caso veríamos anticuerpos positivos contra el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D, su replicación depende del código genético de la hepatitis B. En la hepatitis D es uno de esos virus mortales. Esto es súper complejo, causa daño hepático muy rápido y es una de las complicaciones de la infección por virus de la hepatitis B. Así que si no te has vacunado, vacúnate. Vamos a ver cuál es. Y efectivamente es una paciente que ha sido vacunada contra el virus de la hepatitis B. Entonces nuevamente este sí es de esas cosas que no me gustan de la medicina, que toca casi de memoria. Tiene su lógica para que sea más fácil de memorizar, pero es la serología de hepatitis B. Cuando un paciente se infecta, lo que sale primero es el antígeno. No se vayan a confundir en el examen. Nuevamente, el antígeno. El antígeno sube, se infecta, entonces es lo que estamos hablando de una infección aguda. Aquí se puede ver en infección aguda, lo que vemos es el antígeno se sube y luego empieza a disminuir. Entonces es un buen marcador de infección aguda. ¿Y qué empieza a subir? Empieza a subir los anticuerpos contra la proteína core, contra la proteína central, y el IgM, o sea, estos serían tipo IgG, que son los anticuerpos crónicos, y el IgM empieza a caer. Y luego de cierto tiempo, luego que pasa el periodo de ventana, donde puede ser potencialmente difícil diagnosticar al paciente, empiezan a subir los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esta es la parte que a veces hace un poco difícil la interpretación, porque la infección crónica se caracteriza por anticuerpos antiproteína de superficie, como podemos ver acá, pero usualmente desarrolla anticuerpos contra el core, anticuerpos contra la proteína E, y el antígeno es positivo. En cambio, en la infección aguda, si el paciente se recupera, el antígeno se negativiza. Lo que vamos a ver son anticuerpos, y vamos a ver anticuerpos también contra el E, y vamos a ver anticuerpos contra el C. Esa es la diferencia entre los dos, clave, que es el antígeno en sangre positivo. O sea, si a usted le sale todo positivo, todos los anticuerpos y el antígeno, ese paciente tiene una infección crónica y es un paciente con riesgo de desarrollar o hepatitis fulminante o cáncer, porque el virus integró su genoma. Entonces ahí es donde tenemos el riesgo. Para los que no han estudiado de pronto el virus de la hepatitis B, aquí está un dibujito que les puede servir de referencia de cuál es la estructura. Él tiene un antígeno E que está dentro de la cápside, tiene el antígeno de superficie, que es contra el que se vacunan los pacientes, y tiene el antígeno de core, que es el que está dentro de la cápside ya viral. El antígeno core nunca se mide, no hay forma, o sea, no se mide. Lo que se mide en sangre es el antígeno E, el antígeno de superficie y los anticuerpos. Entonces échale una estudiada a esto, porque esto se los van a preguntar. Esta tablita siempre es de memoria, esto sí, en todos los exámenes la preguntan. ¿Qué es una infección aguda? ¿Qué es una infección crónica? Pero nuevamente, ¿cómo diferenciamos la infección aguda de la infección crónica? El paciente con infección crónica suele mantener el antígeno de superficie estable durante mucho tiempo. Pero pues a los profesores no les gusta preguntar solo aguda y crónica. Ellos nos empiezan a preguntar cómo se ve el crónico inactivo, o sea, el que se recuperó de una enfermedad crónica, o cómo se ve el que se recuperó de una infección aguda, cómo se ve el periodo de ventana. Entonces, como lo veíamos atrás en nuestra gráfica, el periodo de ventana se ve solo con el anticuerpo anticore.
Ese tipo de cosas, estudienlas, apréndanse esa tabla y ya. Bueno, vamos con la siguiente. Esto está bien bueno. Yo he aprendido un montón con ustedes. Suscríbanse, no dejen de suscribirse para seguir haciendo estas dinámicas y que todos podamos aprender. Entonces, un joven de 18 años acude a la consulta debido a ardor al orinar y secreción amarilla por el pene durante los últimos 3 días. Y aquí estamos hablando también de probablemente una infección de transmisión sexual y además una secreción amarilla. Yo creo que aquí ya todos tenemos que tener en mente cuál es el diagnóstico. Este sí está facilito. El paciente es sexualmente activo, entonces nuevamente con una pareja femenina, tiene relaciones vaginales y no usan preservativos, factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual. No presenta otras afecciones médicas, no toma medicamentos y no tiene alergias. Los resultados de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos en orina están pendientes. Esto es súper importante, yo creo que está la clave de la pregunta. El gram de una muestra uretral se muestra a continuación y pues lo que vemos acá es un patógeno, si ustedes se dan cuenta, intracelular, porque se está metiendo dentro de las células, de color rosado. Entonces estamos hablando de un patógeno gram negativo. Gram negativo. Y se ve circularcito, como cocos. Entonces estamos hablando de un coco y pareciera que tiene esta forma. De un coco lo voy a dibujar rosado para que... Bueno, no tengo rosado acá. Tengo morado, que nos puede complicar, pero tiene esta forma. Diplococos gram negativos. Yo creo que ya el que no tiene aquí la respuesta, por favor, esto está muy fácil. ¿Cuál de las siguientes clases de antibiótico es la más adecuada para tratar la condición del paciente? Aquí ya no está tan fácil. Entonces estamos hablando de Neisseria gonorrea, patógeno causante, incluso aquí abajo en la imagen lo dice, Neisseria gonorrea, patógeno causante de la gonorrea. En nuestro canal tenemos un video, si no se lo han visto lo tienen que ver. Neisseria gonorrea causa este tipo de infecciones que se llaman uretritis. Usualmente la uretritis gonocóxica causa secreción amarilla por el pene. Entonces, ¿cómo se trata la gonorrea? Pues eso es, en la mente se nos tiene que ir de una vez. Cefalosporinas de tercera generación intramuscular, eso es de una. Eso no se piensa. Dosis intramuscular de ceftriaxona y el paciente se va para la casa. Y señor paciente, tiene que tratar a su esposa. Eso es clave. Todas las parejas con las que he estado también se tienen que tratar, porque este es un patógeno que causa esta uretritis y luego se cura y uno cree que ya se curó. No, el patógeno sigue viviendo con la persona hasta que se trate. Y en las mujeres causa complicaciones más graves que en los hombres, porque en las mujeres puede causar enfermedad inflamatoria pélvica y la enfermedad inflamatoria pélvica puede causar infertilidad. Entonces hay que tratar a la pareja. Es clavecísimo. Entonces, fluoroquinolona, ya vimos, no es el medicamento de acción, no es el medicamento que se usa para la gonorrea. Fluoroquinolona lo cancelado, no se usa para la gonorrea. Cefalosporina de tercera generación sí, pero pues aquí no. Solo un macrólido no se usa para la gonorrea, solo penicilina. Ya la Neisseria gonorrea ya es resistente a la penicilina, así que eso ya fue hace muchos años. Tetraciclina y cefalosporina de tercera generación, volvemos a la cefalosporina de tercera generación, o solo cefalosporina de tercera generación. Aquí es donde se nos puso bastante interesante la pregunta, porque estamos entre la E o la F. Y aquí era donde yo les decía, y aquí es donde ustedes tienen que estar súper pendientes, que aquí dice la prueba de ácidos nucleicos en orina está pendiente. ¿Y eso para qué? Pues hay 2 enfermedades de transmisión sexual, las 2 más frecuentes que causan uretritis, que son la clamidia trachomatis y el Neisseria gonorrea. Y la prueba, la clamidia, se descarta con los ácidos nucleicos. Entonces, si no los tenemos, el paciente podría estar infectado con clamidia y la clamidia no se ve. Es un patógeno demasiado pequeño, no se alcanza a ver en la microscopía. Y acá es donde tenemos que aplicarle al paciente tetraciclinas. Usualmente se usa la doxiciclina mientras sale la prueba de ácidos nucleicos. ¿Qué pasa? Les llegó este paciente a urgencias. Usted le toma la prueba de ácidos nucleicos. Se demora. Trátelo de una vez. Ya tiene una uretritis, trátelo con los 2 antibióticos. Si la prueba de ácidos nucleicos sale negativa, se lo quita. Pero como usted no sabe si el paciente va a volver, usted no sabe si ese paciente lo vuelva a ver, entonces de una vez usted le da los 2 tratamientos y se salvó. Entonces, así es como se debe tratar las enfermedades de transmisión sexual. Descartar la una o la otra. Digamos que la gonorrea es más fácil de descartar. Entonces esta pregunta es tricky. No se las vayan a dejar meter sin responder adecuadamente
meter este tipo de preguntas y contestarlas mal por estas potenciales dos opciones. Entonces la respuesta acá es E. Entonces, súper. Uretritis, ya vimos, es usualmente causado por lo más frecuente Neisseria y clamidia. Hay otras bacterias que pueden causar, bacterias y virus, como el micoplasma, el adenovirus, el herpes simple. Son otros potenciales virus que pueden causar uretritis, pero pues usualmente la Neisseria gonorrea causa uretritis purulenta y la clamidia puede causar asintomática purulenta, o sea, se pueden presentar muy igual. Estos son los dos patógenos que tenemos que tener siempre en mente a la hora de pensar en esta enfermedad, en la uretritis. Bueno, vamos con la siguiente. Espero que estén aprendiendo un montón como yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo estoy seguro que lo están haciendo muy bien, por lo cual estoy súper contento. Entonces vamos, una mujer de 29 años acude a consulta debido a una pequeña cantidad de flujo vaginal maloliente. ¿Ok? Es sexualmente activa con una pareja masculina y usa preservativos de manera ocasional. Usar preservativos de manera ocasional es igual a no usarlos. Entonces puede tener una infección de transmisión sexual. La paciente solicita pruebas para todas las enfermedades de transmisión sexual porque no está segura de si su pareja es monógama. Entonces, la monogamia tampoco es un indicador de que no puede haber una infección de transmisión sexual. Ya vimos la gonorrea, la persona la puede tener de parejas pasadas y nunca haber sido tratada y ser un portador de esta bacteria. Y más datos que nos interesan: bebe una copa de vino cada noche, ha tenido un resultado anormal en la prueba de Papá Nicolau en el pasado, entonces una paciente que está infectada por el virus del papiloma humano. El examen bueno, no sabemos, dice anormal, no nos dice si tiene los hallazgos del papiloma humano. Digamos que el Papá Nicolau se pueden ver muchas otras cosas, pero probablemente sea el papiloma humano. El examen revela un flujo grisáceo y la microscopía en fresco del flujo muestra células epiteliales vaginales grandes y atípicas. Ya esto nos tiene que hacer sonar cuál es el patógeno. Esto sí, ya nos tiene que hacer sonar. Sin protozoos. Entonces ya estamos sabiendo cuál es el patógeno. La aplicación de hidróxido de potasio produce un olor fuerte. El olor clásico que le llaman olor a aminas. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción de tratamiento para esta paciente? Entonces la paciente tiene una infección de transmisión sexual por una bacteria que produce estas células epiteliales vaginales grandes y atípicas. Son células como así, que se llaman célula guía. Así les pusieron. Si alguien sabe por qué, que me lo diga aquí abajo. Y cuando se le agrega hidróxido de potasio, produce un olor a mina, se le llama la prueba de Schiff. Y la bacteria que causa esto es Gardnerella vaginalis. Yo una vez tuve una paciente en ginecología que le puso a la hija Gardnerella. Cosas que pasan en Colombia. Entonces, ¿cuál antibiótico usamos para Gardnerella vaginalis? Entonces tenemos que pensar acitromicina. La citromicina usualmente en infecciones de transmisión sexual se usa para clamidia. Ya vimos antes, doxiciclina también se puede, las tetraciclinas, pero clamidia es una opción. Ceftriaxona vimos que se usa para gonorrea, no para Gardnerella vaginalis. Clindamicina es una muy buena opción para Gardnerella vaginalis. Esta es gonorrea, esta es Gardnerella, es una muy buena opción, responde a la Gardnerella. Fluconazol si estuviéramos pensando en hongos como la Candida albicans, que se causa es más que todo en la vaginosis, cuando disminuye la cantidad de lactobacillus en la vagina por algún antibiótico, por los jabones estos vaginales, se puede producir este tipo de enfermedades. Ahí podemos usar fluconazol. Y penicilina, sabemos que pues usualmente hay infecciones de transmisión sexual, la única que podría funcionar es para la sífilis. Y sabemos que la sífilis es el patógeno asintomático por excelencia, que usualmente causa el chancro no doloroso. Y pues esta paciente no se presenta con un chancro, sino con un flujo vaginal maloliente. Entonces aquí probablemente la respuesta sea clindamicina. Y efectivamente, clindamicina. Un antibiótico muy usado en ginecología. Se usa usualmente con gentamicina en otras infecciones, pero en ginecología se usa bastante. Clindamicina y gentamicina, esa dupla. En este caso solo necesitamos clindamicina porque la Gardnerella vaginalis responde muy bien a la clindamicina. Entonces, cuando pensemos en vaginitis, este tipo de hallazgos de flujos vaginales, tenemos que pensar primero en la vaginosis bacteriana, que es lo que tiene la paciente. No es una enfermedad de transmisión sexual, como lo mencioné en la pregunta. Usualmente lo que sucede es se pierden los lactobacilos, que ellos causan cierta acidez en la vagina, se eleva el pH
y esto permite la proliferación de unas bacterias que se llaman Gardnerella vaginalis. No es una enfermedad de transmisión sexual. Cuando se le agrega el hidróxido de potasio se produce un olor como a minas, a pescado. Y su característica es el hallazgo de las células guía, en inglés clue cells. La candidiasis, usualmente cualquier enfermedad que permita la sobreproliferación de cándida, como la diabetes, el embarazo, los anticonceptivos, hacen que esta bacteria crezca y pues lo que se suele ver en la microscopía son este tipo de patógenos que son levaduras con pseudohifas. Esa es la característica de la candidiasis vaginal. Y la tricomoniasis, que sí es una infección de transmisión sexual, que es por este parásito que se llama Trichomonas vaginalis, que también causa elevación del pH y es un parásito flagelado, que es lo que se vería también en la microscopía. Listo. Estas son las células guía. Aquí están, como se ven. Usualmente lo que se ven son cocobacilos, que son todos estos adheridos a la superficie de la célula, que es Gardnerella vaginalis, que es un cocobacilo. Y pareciera que la célula tuviera como pelitos. Todo esto son la Gardnerella vaginalis y pues es una característica de la vaginosis bacteriana. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Creo que ha estado pesado, pero hemos aprendido harto. Bueno, vamos a la siguiente. Una niña de 6 años se lleva al consultorio por su madre debido a 3 semanas de pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Estamos hablando de una diarrea crónica, 3 semanas. No ha presentado fiebres ni heces con sangre. Esto es bueno, no tiene una disentería crónica. La paciente regresó recientemente a una zona rural en México. Esto ya nos debe empezar a sonar que se trata probablemente de algún tipo de parásito crónico que causa algún tipo de diarrea crónica. Pasó el verano con su familia, no tuvo síntomas gastrointestinales durante el viaje, pero desarrolló erupciones pruriginosas intensas entre los dedos del pie izquierdo. O sea, entre los dedos ahí tiene unos punticos rojos. La erupción se resolvió espontáneamente en unos días, se atribuyó a picaduras de insectos por caminar descalza. Esto es clave. Esto es lo más clave porque nos tiene que hacer pensar de una vez en un parásito que causa diarrea crónica, pérdida de apetito, que se da por caminar descalzo. Esta es la clave de la pregunta. La paciente no tiene antecedentes médicos, no toma medicamentos, ha recibido todas las vacunas, el examen físico es normal, la microscopía de las heces revela huevos lisos y paredes delgadas. Un parásito. Tenemos un parásito, señores y señoras. Si no se trata la condición de esta paciente podría llevar a cuál de las siguientes complicaciones. Entonces estamos hablando de un parásito que entra a través de la piel. Zona rural de México. Y en los parásitos hay un parásito que entra a través de la piel que se llama el Ancylostoma duodenale. Por eso no hay que caminar descalzos en zonas rurales ni en ningún lado. El parásito entra por ahí, produce estas lesiones pruriginosas que tiene, migra por toda la piel hasta buscar la garganta, la persona se las traga y va al intestino. En el intestino se agarra a la pared intestinal y vive chupando sangre. Entonces pues esto lo queríamos encontrar acá. Entonces las opciones son linfedema crónico. Entonces tenemos que causar, ¿este parásito causa linfedema crónico? No. El parásito que causa linfedema crónico es la filariasis, que es más frecuente en África. No sé si han visto esas fotos de esos pacientes con las piernas gordísimas. Esa es la filariasis. El gusano, la filaria, se mete dentro del sistema linfático, lo tapa y causa linfedema. Que pues eso se llama linfantiasis, que pues es muy característico en zonas africanas por la picadura de mosquitos. Esto es como la característica. Cardiomiopatía dilatada, ya hablamos en otra pregunta anterior del Trypanosoma cruzi, que es el que va al corazón. Digamos que este no cursaría pues con diarrea. Ya sabemos que el Trypanosoma cruzi causa con la infección, el edema periorbitario, el ojo se hincha. Y usualmente es por picadura del Trypanosoma cruzi, que él preferiría picar en las zonas altas, no entre los dedos. No es una zona en la que le quede fácil entrar. Endoftalmitis granulomatosa. Este es causado por un patógeno que se llama el toxócara, un parásito toxócara que se transmite por el perro o el gato, el popó del perro o el gato, y estas larvas migran hasta el nervio ocular y lo dañan. Terrible. El toxócara es terrible. Si tienes un perrito o un gatico infectado, trátalo. En el perro y el gato no causan esto. Ellos
Lo que pasa es que el ser humano es un huésped intermedio. Como es un huésped intermedio, la larva se comporta de otra manera. Se llama larva migrans cutánea. Esta infección no infecta el tracto gastrointestinal, entonces no veríamos huevos. Entonces digamos que no es el caso. Anemia microcítica es lo que veíamos. Entonces usualmente huevos lisos, paredes delgadas, pensamos en ancilostoma duodenale y pues caminó con los pies descalzos. Ahí está la causa, entonces probablemente esta sea. Y deficiencia de vitamina B12, tenemos que pensar en un parásito que le guste causar anemia megaloblástica porque coja la vitamina B12. Esto pues es rarísimo, rarísimo. Hay un parásito que se llama Difilobotriasis, Difilobotrops, que causa la difilobotriasis, y este patógeno usualmente vive en los peces y se asocia, a él le gusta robarse la vitamina B12 del cuerpo, y es un patógeno que tiene un opérculo grande con el que se añade al intestino. Entonces esa no me parece como la opción en este caso. En este caso, la complicación es la anemia microcítica por el ancilostoma duodenale. Entonces aquí está el huevo del ancilostoma duodenale, es un huevo de paredes lisas. Esto a mí en el laboratorio, no sé a ustedes, me ponían en el microscopio a identificar los huevos. Entonces, ancilostoma duodenale, piensen de una vez en un huevo que se mete por la piel. Entonces aquí está la larva, se mete por la piel. El patógeno viaja hasta la tráquea, el paciente se traga estos larvas, las larvas llegan hasta el intestino, aquí están los adultos en el intestino delgado, producen huevos, estos huevos dan origen a larvas y estas larvas vuelven y repiten el ciclo y son estos huevos que son altamente contagiosos de este patógeno. Bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta acá, suscríbanse, díganme qué otros temas les gustarían, preguntas para comenzar a hacerlos. Denle like a este video, comenten qué les gustaría y nada, sigamos estudiando juntos, aprendiendo. Estamos subiendo podcasts para que también puedan aprender sobre el maravilloso mundo de la medicina. Muchísimas gracias.